Ahí está. Entonces, bueno, en esta clase vamos a ver otros circuitos donde hay corrientes transitorias. Y vamos a suponer que ahora tenemos un circuito que consta de una batería, de un capacitor y de una resistencia, ya no una inductancia. Entonces, eh, vamos a suponer que tenemos que están conectados en serie y el circuito inicialmente está abierto de manera que no circula corriente. Entonces, vamos a ver qué sucede hasta que se alcanza un estado estacionario. Acá es interesante ver que se va a alcanzar un estado estacionario, pero un estado estacionario diferente al que vimos en la clase pasada. ¿Alguien puede arriesgar cuál va a ser el estado estacionario, el estado final, cuando una vez que cerremos este switch? ¿Cuánto va a valer la corriente? Sí. 0. ¿Por qué sería 0, Gastón? Creo que porque Aquí. el capacitor Ujú, pasaría a tener una diferencia de potencial ujú. igual a epsilon, pero que apuntaría como al revés. Se cargaría, Eh, digamos. ¿Qué? Se cargaría el capacitor, digamos. Y una vez que Claro, se sí. cargó, listo. Ujú, Digo, cuando llega al estado estacionario, ujú. como que alcanzaría una diferencia de potencial epsilon, y entonces el potencial a los dos lados de la resistencia sería el mismo. Bueno, vamos a ver. En principio sí, uno espera que esa carga, porque esto, una corriente al fin de cuentas son cargas que, bueno, ustedes ya saben que la dirección de la carga no indica la dirección de los electrones, ¿no? Pero imagínense que son portadores de carga positivos, entonces esta placa se va a ir llenando de carga, si este capacitor va a estar inicialmente descargado, de poquito se va a cargar con una carga más Q, y de este lado se va a ir acumulando una carga menos Q, porque esto es un conductor, y de manera que acá también va a haber una corriente transitoria, por el desplazamiento de las cargas negativas hacia la otra placa del capacitor. Entonces, va a haber una corriente hasta que en un momento determinado ya se va a terminar de cargar el capacitor y ya, porque van a dejar de fluir las cargas y se va a emparejar la diferencia de potencial y de esa manera vamos a terminar teniendo en todo el circuito una corriente cero. Entonces, vamos a ver cómo se va a comportar, cómo lo podemos expresar ese transitorio. Va a ser cerrar el switch y va a empezar a fluir una corriente que va a ir desde el borne positivo de la batería a cargar al capacitor. Entonces, como yo les decía, de la misma manera que acá se va a ir acumulando una carga más Q, acá el otro conductor que enfrenta al conductor que tiene una carga más Q, va a empezar a oponerle una carga menos Q. Va a empezar a traer las cargas negativas. Entonces una corriente de cargas negativas hacia allá es una corriente positiva hacia allá. Entonces, en la placa esta que vemos acá, vamos a tener que plantear la ecuación de conservación de la carga. Entonces, decir que la corriente que entra a la placa del capacitor va a redundar, va a contribuir a un aumento de la carga en ese lugar, siendo Q la carga del capacitor. Entonces, ahora vamos a ver en un ratito por qué queda esta expresión de acá, más en detalle, pero básicamente voy a poder relacionar la carga acumulada en el capacitor con la corriente, que es la variación, que es el flujo de carga a lo largo del circuito. Entonces va a haber una relación que en este caso es esta que vemos acá. Entonces, bueno, planteemos la ecuación de Kirchhoff, ya que no vamos a tener ninguna inductancia, entonces no va a haber
vamos a considerar que la inductancia del circuito es cero, es despreciable. Además no tenemos una bobina, entonces no va a haber inducción magnética. No va a haber inducción electromagnética por culpa de la variación del campo magnético. Entonces, ahí podemos decir que el rotor del campo eléctrico va a ser cero. Entonces podemos plantear tranquilamente la ecuación de Faraday y de Kirchhoff son iguales, y así nos queda la suma de las caídas de los potenciales en este loop igual a cero. ¿Y qué son esas variaciones de potencial? Bueno, el voltaje de la fuente, si seguimos el sentido de la corriente, ¿no? Recorremos el circuito así en sentido horario. Entonces, tenemos por un lado, o epsilon, o cursiva, como ustedes quieran. Vamos a tener una caída de potencial, que vamos a pasar de más Q a menos Q. Entonces el campo apunta hacia allá en la dirección en donde cae el potencial. Entonces esto va a ser menos V del potencial sub C, menos el potencial del capacitor, V sub C, donde V sub C va a ser Q sobre C, donde C es la capacidad del capacitor y Q es la carga acumulada en esta placa. Positiva. Y después, como voy en el sentido de la corriente, le voy a poner menos I por R, y eso va a ser igual a cero. Tanto I como Q van a ser dependientes del tiempo y relacionadas de esta manera. Entonces, la carga Q va a ir variando a medida que el capacitor se carga. Podemos reescribir la ecuación esta que vimos acá en función de la carga. Una vez que reemplazamos BC por esto, e I de T por esto, por dQ a dt, y vamos a llegar a esta expresión. No es muy difícil llegar a ella. Y lo curioso es que volvemos a tener una ecuación diferencial ordinaria, no inhomogénea, esta vez a coeficientes constantes, esta vez en la carga. Entonces es del modo similar a la que vimos antes. Y acá vamos a hablar un poquito de por qué aparece dQ a dt cuando planteamos esto. ¿Qué quiere decir? Llega un poco tarde, pero está bueno mostrárselo. Fíjense, ¿se acuerdan de la ecuación de continuidad de la carga? De la ecuación de continuidad de la carga decía que cuando había una corriente estacionaria esto se hacía cero, pero en este momento aquí hay un transitor y entonces va llegando carga aportado por una corriente a la placa, y acá se va acumulando una carga Q. Entonces la ecuación de conservación de la carga venía dado por la divergencia de J, que es la densidad de corriente, más la derivada respecto al tiempo de la densidad de carga volumétrica, y esto más esto tenía que dar cero. Y entonces si integramos en un volumen que encierre a la placa, entonces esto va a ser la integral volumétrica de la divergencia igual a menos la integral de la derivada de la densidad de corriente respecto al volumen, y respecto al tiempo integrada en volumen. Entonces podemos llevar, por el teorema de la divergencia, podemos llevar esto a la integral de superficie a través de esta superficie cerrada. ¿Cuánto J entra? ¿Cuál es el flujo de J a través de esta superficie cerrada? Imagínense que envolvemos con nuestra superficie, envolvemos toda la placa del capacitor. Entonces,
¿qué va a pasar ahí? Voy a tener la integral de J diferencial de área que entra. Entonces voy a tener un flujo negativo, voy a tener como la normal hacia afuera, apunta así, e I en este caso es antiparalelo a la normal a esta superficie. Voy a tener un flujo menos I de corriente que entra en la placa, y por otro lado voy a tener, se puede sacar en este caso la derivada respecto al tiempo de la densidad de carga. Entonces la densidad total de carga integrada en el volumen encerrado por esta superficie es Q, es el Q de la placa, digamos. Entonces de ahí queda que, sacando los menos, I es igual a derivada de Q respecto al tiempo parcial, pero como no depende de otra cosa, la derivada parcial, como vimos antes, la derivada total pueden ser la misma, y se representa así. Entonces en este caso vamos a tener que I es igual a dQ de t. Entonces de ahí de este razonamiento se obtiene esta ecuación que yo introduje de una manera inicial, digamos, cuando empezamos a analizar el circuito RC. Ahora después vamos a ver qué pasa cuando el capacitor se descarga, para tener en cuenta bien qué relación hay que establecer entre dQ de t e I. Pero cuando se carga, este es el caso. Muy bien. Entonces en la ecuación que vimos antes, en la ecuación diferencial, bueno, la incógnita es Q, la variable independiente es T, y los valores de A y B están aquí. Entonces, ya sabemos que una ecuación inhomogénea consta de una solución general homogénea más una solución particular de la inhomogénea. Entonces, acá vamos a ver que la solución general de la homogénea va a ser una constante K que hay que determinar con las condiciones iniciales, por E a la menos T sobre RC. Y por otro lado tenemos la solución particular de la inhomogénea, así se le llama, que sería E por C. Es decir, si reemplazamos Q por E por C, estas dos son constantes, fíjense. Entonces, E por C, la derivada de E por C respecto a T, acá se haría 0. E por C sobre C me queda E menos E me da 0. Con lo cual E por C es una solución particular de esta ecuación diferencial inhomogénea. Hacemos lo mismo que hicimos antes. A eso se le suma la solución general de la homogénea. Entonces, ¿cómo queda la solución total ya? Hacemos los pasos mucho más rápido de lo que hicimos la vez pasada. Y bueno, va a quedar Q de T es igual a E por C más K por E al menos T sobre RC. Entonces, hay que solamente sacar K, perdón, para determinar completamente la solución. Entonces, vamos a aplicar la condición inicial. ¿Y cuál es la condición inicial para la carga en el capacitor? Dijimos que estaba descargado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto vale Q? ¿Cuánto vale Q cuando recién arranca todo? 0. Bien, hasta 0. ¿Alguien no entiende por qué es 0? Me dicen, tranquilo, no hay ningún problema. Bueno, entonces es 0. Es 0 porque cuando empieza a correr nuestro reloj, la carga empieza a fluir por el cable y empieza a llenar el capacitor que está inicialmente cargado. Entonces, inicialmente acá, en esta plaquita, no hay nada de carga. Y de a poquito se empieza a llenar de carga Q conforme ese Q va variando respecto al tiempo, ¿no? Hasta que, vamos a ver, va a llegar un valor máximo de Q. Y ahí se va a parar la corriente. ¿Está bien? Bueno, me frenan si no se entiende, ¿sí? Entonces, la condición inicial para
para determinar completamente el problema de Q. Esta solución que ya encontramos, necesitamos saber K. Bueno, entonces Q en 0, lo hacemos valer 0, y ponemos T igual a 0, entonces esto se hace 1, entonces me queda S más K igual a 0. Y de ahí despejo K. Entonces K es igual a menos S, y entonces la solución completamente determinada con las condiciones iniciales es E por C, que multiplica 1 menos E a la menos T sobre RC. Y de ahí saco la corriente que va de K. Fíjense que esto tiende a E por C. Entonces Q tiende a E por C. O sea, va a terminar como anticipado Gastón, con una diferencia de potencial entre las placas de E. Bien, inicialmente no va a haber carga, pero termina teniendo esa carga, E por C. Y la corriente que va llenando esas placas va a empezar muy rápido y después va a ir decayendo con el tiempo, de manera exponencial, con un tiempo característico que es R por C. Entonces, de aquí sacamos algo bien simple, que es, mientras R y C sean, si R por C es grande, voy a tardar más tiempo en que decaiga la corriente, o lo que es lo mismo, voy a tardar más tiempo en cargar el capacitor. Entonces acá está la curva en términos de RC, de valores de RC. Si se fijan, ohm, entonces ohm por faradio, fíjense, da en segundos. Entonces, la corriente empieza con un valor máximo de sobre R y decae exponencialmente. Y la carga en el capacitor empieza nula y después asintóticamente se acerca al valor C por E. ¿Se entendió? ¿Hay alguien que no haya entendido? Bien, bueno. Entonces, también acá hay una demora, pero al contrario de lo que vimos antes, en que el sistema alcance una corriente nula, digamos, a partir de una corriente no nula. Muy bien. Ahora supónganse que vamos a descargar el circuito RC. Entonces, habíamos visto, había un comentario que había hecho Gastón sobre qué pasaba con la batería cuando se la desconectaba, ¿no? Entonces, lo que normalmente estos circuitos para carga y descarga se plantean con un switch que conecta y desconecta la batería. Entonces, a ver si puedo hacer con la pizarra. ¿Se ve ahí la pizarra? Sí. ¿Sí? Entonces, perdón el dibujo, ¿no? Pero podemos poner acá la batería. Acá ponemos, disculpen, la resistencia. Y acá ponemos el capacitor. Y hacer algo así. Espera, no, que borrar todo. Vamos a hacer de vuelta. Batería. ¿Sí? Capacitor. Resistencia. Y acá dejamos un switch. Entonces hacemos esto. Si ponemos el switch, si el switch lo ponemos en esta posición, en la posición 1, entonces ahí yo cargo el capacitor.
una vez que cargo el capacitor, pongo el switch en este punto, doblo este switch y conecto acá. Esta sería la posición 2. Perdón por el 2. Entonces, con esto yo puedo tranquilamente dejar desconectada la batería. La batería no le va a pasar nada porque la dejo con los terminales sin conectar. Y directamente conecto acá. Entonces la carga no va a ir para este lado, sino que se va a quedar aquí y acá va a ayudar a descargar el circuito. Entonces, yo les voy a presentar qué es lo que pasa en este circuito, pero se puede poner un dispositivo en donde entre la batería tranquilamente y yo paso con el switch, paso entre la posición 1, que me permite cargarlo al capacitor, una vez que se cargó, que dejó de correr la corriente, paso el switch a la posición 2 y ahí este capacitor se va a descargar. Mientras estoy cargando, esta rama, como no está conectada a nada, no va a significar, no va a hacer ninguna diferencia. Es decir, la corriente va a circular, si está en la posición 1 el switch, la corriente va a circular por acá afuera y no va a tener ninguna importancia esta rama de acá. Cuando paso a la posición 2, esto se va a descargar y la corriente no va a pasar por esta rama de acá porque está desconectada. Bien. Bueno, esa es una forma de verlo un poquito más simple que como yo lo mostré en la clase pasada y acá. Entonces, bueno, imagínense que acá ya cerré el switch, está en la posición 2, quedó la batería de este lado, ya me olvido la batería, y con esto ya cerrado, ¿no? Bueno, esto creo que lo tomé del libro, por eso está así, del libro de Berkeley. Pero bueno, hagamos, es equivalente, ¿no? Entonces, cerramos el switch y va a fluir una corriente I. Va a pasar algo, va a fluir la corriente. ¿Qué les parece? ¿Para dónde va a fluir la corriente? Ahora que cerré acá. Y ya no está la batería que vaya proveyendo, que vaya manteniendo la diferencia de potencial acá entre las placas del capacitor. ¿Usted qué dice? ¿Para qué lado va a ir la corriente? Profe, suponemos que la batería estaba en el lugar en el que aparecía en las imágenes anteriores, ¿no? Sí. Sí, ahora olvídate de la batería y imagínate que acá tenés más Q, acá tenés menos Q. Entonces la corriente va a fluir en sentido antihorario. Claro, van a querer juntarse las cargas negativas. Al no tener ya la batería que está haciendo fuerza para metiendo portadores de carga, ahora la carga va a sentirse libre de volver a reencontrarse con las negativas, entonces van a tratar de ir por acá. Entonces, las positivas que se acumularon acá van a fluir para allá, y las negativas que estaban acá van a fluir para allá. Entonces, eso da en neto una corriente en el sentido antihorario. Entonces, así se va a empezar a descargar así va a quedar, y se va a empezar a descargar el capacitor. Bien, entonces, Yo tengo una duda. sí, Santino. Cuando nosotros cargamos el capacitor, ¿no? Ujú. Con la batería, decimos Ujú. que el capacitor va a tener una diferencia de potencial epsilon, que era la La diferencia. final. La Claro, final. que era, por eso, que era el potencial de la batería. Sí, Eh, en el estado final, no, cuando yo no haya más corriente. claro, no debería ser menor el potencial si hay una caída de potencial aplicada por la resistencia. Ah, buena pregunta. ¿Y cuánto cae la resistencia? ¿Cuánto cae el potencial en la resistencia cuando se cargó el capacitor? Está buena la pregunta. Supongo que tendríamos que usar la ideón para ver cuánto cayó. Y fíjate, ¿cuál es la corriente final que termina teniendo? Cuando cargaste el capacitor, ¿cuánto vale la corriente? 0. Claro. ¿Y cuánto es la caída de potencial en la resistencia? Según la ley de Ohm. 0. Ahí está. I por Ok, R. ok. ¿Está Claro, claro, bien? claro. Está buenísima Tiene la sentido. pregunta, buenísimo.
Sí, sí, sí. Está bien, va a haber caída de potencial, porque de hecho cuando hicimos ley de Ohm, cuando hicimos ley de Kirchhoff, la metimos ahí por R. Lo que Claro, pasa es claro. que ya cargaste el capacitor y ya no, se acabó la corriente. Entonces, si no hay corriente, no hay disipación. ¿Está bien? Y ahora sí la va a ver cuando la corriente empiece a Ya, circular para ahora voy a volver a ver, claro. Claro, Ok, claro. ok, ok. Está bueno. Bueno, genial. Bueno, muy bien. Entonces, en el instante entonces T1, porque le ponemos T1 porque en T0 pusimos, o sea, seguimos en el mismo experimento. En T igual a 0 cargamos el capacitor y T1 posterior a 0, posterior al tiempo 0, es el momento en donde empezamos a descargar el capacitor. A partir de ese momento, T1 va a empezar a descargarse el capacitor. Entonces, la ley de Kirchhoff, de vuelta la podemos usar, y ahora nos dice que menos Q sobre C, ya vamos a ver por qué viene eso, igual a R por dQ de T. Entonces acá hay que prestar atención a qué está pasando con la corriente y qué relación hay entre la corriente y la carga. A ver si lo tenemos acá. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa ahora? Acá se cargó el capacitor este, ¿no? El mismo, ahora lo vemos acá. Esta es la placa que se cargó con Q y esta con menos Q. Entonces, la carga se empieza a ir, ¿sí? Entonces, ahora voy a tener, ¿se acuerdan que tenía divergencia, la divergencia, el flujo de J? Ahora, si yo hago una superficie así que encierra esto, el flujo de J sale por acá. Entonces, como la normal a la superficie cerrada apunta en la misma dirección que el J, ahora el flujo es positivo. Entonces me queda I igual a menos derivada respecto al tiempo de la integral de ρ en volumen. Y el volumen es el volumen que encierra la placa. Entonces va a ser el Q que queda dentro de la placa, que va siendo cada vez menos porque la carga se está yendo. Entonces acá hay que cambiar el signo, ¿está bien? Para decir se está descargando. ¿Está bien? Entonces hay que prestar atención ahí en el proceso de descarga para dónde va el J y acordarse de la ecuación de continuidad de la carga. ¿Está bien? Entonces, bueno, ojo con eso. Entonces, si yo ahora, acá estamos. Si yo ahora voy en el sentido, en este sentido, planteo Kirchhoff, en este sentido, entonces tengo, a ver, o lo hago en el sentido es lo mismo. Pónganle que lo hacemos en el sentido horario, recorremos el circuito en el sentido horario. Entonces voy a tener, como caigo del potencial, voy a tener menos BC, y ahora, como voy en contra de la corriente, voy a tener más I por R. Entonces, menos BC es menos Q sobre C, y acá me queda más I por R. Lo paso por este lado y me queda menos I por R, pero como dQ de T es menos I, entonces me queda R por dQ de T. ¿Está bien? Vamos de vuelta. Si yo recorro con la ley de Kirchhoff, recorro en este sentido el circuito, en el sentido horario, acá voy a tener una caída de potencial porque paso de más Q a menos Q. Entonces voy a tener menos BC, y cuando venga por acá voy en contra de la corriente, entonces voy a tener más I por R. A menos BC va a ser menos Q sobre C, y eso va a ser menos I por R, I por R, lo paso de este lado y me queda menos I por R, pero como,
perdón, y es menos dq de t, me va a quedar así, R por dq de t. ¿Está bien? Bueno, presten atención a los signos nomás. Y listo. Tiene que ser coherente con la descarga. Bien. Yo tengo otra pregunta. Sí, Santi. ¿Por qué decimos que estamos usando la ley de Kirchhoff? O sea, para mí eso que está ahí es ley de Ohm. No, que estamos Acuérdate poniendo que la la ley de Ohm, corriente sí, y el potencial. la ley de Ohm, acordate, es B igual a I por R. Te dice de qué manera se relaciona la corriente con el voltaje en un conductor, en un elemento que es más o menos conductor y tiene una resistencia R. Esa es la ley de Ohm. La ley de Ohm te dice cuánto varió el potencial al pasar una corriente I a través de esta resistencia R. La ley de Kirchhoff de los voltajes, acordate, es tomo un lazo cerrado y si no tengo dB a dt, derivada del campo magnético respecto al tiempo, en ese caso tendré que usar Faraday. Si no tengo una bobina, entonces en un lazo cerrado la variación del voltaje, de las variaciones de potencial tienen que sumar cero. Eso dice la ley de Kirchhoff de los voltajes. ¿Está bien, Santino? ¿Se entiende ahora? Claro, claro, sí. Eso lo tenía, pero, o sea, ahí Q sobre C no es el voltaje del capacitor. Sí. Entonces lo que puse es, Q fíjate, sobre C, o sea, el voltaje igual a la resistencia por la corriente. claro, no, es Que que ya lo pasé para el otro tendríamos. lado, pero inicialmente la ley de Kirchhoff me hizo... Ah, claro, está del otro lado igualado a cero. Exacto. Ok, ok, ok. Ya lo pasé. El segundo miembro de la ley de Kirchhoff siempre es cero. Si hay una bobina donde va a haber un dB a dt, una derivada del campo respecto al tiempo, ahí ya Kirchhoff no puedo aplicarlo porque no es que el rotor de cero. Ya tengo que aplicar Faraday, ¿no? Entonces, mientras no haya bobina, yo puedo apelar a esto. Y después paso por el otro lado del término de la corriente. Sí, Ok, sí. bueno, ya le explicamos eso. Entonces, bueno, queda una ecuación bastante simple también porque ahora queda una ecuación en Q, una ecuación diferencial en Q, eh, homogénea. Entonces ya no tengo que preocuparme por buscar la solución particular de la inhomogénea. Ya con tener la homogénea ya estamos. Entonces, la solución de la homogénea es esta, porque es la misma ecuación, el mismo tipo de ecuación que venimos viendo en las últimas dos clases. Tiempo característico también RC, de descarga, así como fue el de la carga, el de la descarga del mismo. Y un K que va a depender de las condiciones iniciales. Entonces, ¿qué es K? K va a ser la carga inicial en el momento en el que empiezo a descargar. ¿Y cuál era la carga inicial en el momento en que empiezo a descargar? Y la carga que se había acumulado cuando yo quité la batería, que va a ser por la parte anterior, por el ejercicio, por lo que vimos anteriormente, E por C. Entonces ya está. En T igual a 1, K igual a E por C. Entonces, Q de T va a ser E por C por E a la menos T1, porque en T1 empieza todo, sobre RC. Entonces, de la misma manera que de ahí, igual a menos dQ a dt. Acuérdense que la derivada parcial y la derivada total es lo mismo acá. Yo les voy a avisar cuando difieran en algo significativo, pero todo acá es lo mismo. Y esto es igual a menos E sobre R, porque aparece al derivar T, esperen que hay un menos acá que no me gusta. Sí, menos de Q de T. Y acá tenemos menos, entonces la derivada me pone un menos, acá hay un más. Disculpen, ponemos acá. Acá.
vamos. Ahí está. Ahí está. Entonces quedó con un menos. Y está bien el menos porque a la I ya había arreglado que la I iba en este sentido. Entonces ya no me está contradiciendo el resultado, me está diciendo que en el mismo que en la misma dirección, que en la dirección que yo había previsto. Entonces me queda E sobre R, E a la menos T menos T1 sobre RC. T1 es el momento en donde yo cierro el switch para empezar a descargar. Y el voltaje del capacitor también va a decrecer. Va a tener un voltaje inicial de E al final de la carga y después va a decrecer exponencialmente con una escala temporal igual a R por C. Entonces, igual que en la carga. Entonces, B en el capacitor va a decaer, Q en el capacitor, la carga Q en una de las placas del capacitor va a decaer, I va a también decaer. Acuérdense que acá aparece T porque lo saqué de una página, pero el T acá en realidad es el tiempo después de T1. El tiempo desde T1 puse acá. Para que ustedes sepan que acá el 0 es, en realidad cuando acá dice 0 es T1. Pero todo este tiempo es posterior a T1. Es cambiar el momento en donde yo empiezo a medir el tiempo. Si pongo T1 acá es porque empecé a medir desde el momento que empecé a cargar el capacitor. Si quiero poner el tiempo igual a 0 cuando empiezo a descargar el capacitor, pongo T1 igual a 0 y listo, me queda T sobre RC, que es lo que está graficado acá. Bien. Bueno, ¿cómo anduvo esto? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna? Bien. Bueno, vamos a aprovechar y hacer un descanso corto, porque tenemos la segunda parte es un poquito más larga, pero prefiero hacerlo ahora porque vamos a cambiar ligeramente de tema. Entonces, les propongo que y 55 arranquemos. A ver, perdón, hay alguna Santiago, perdón. Santiago dice, sería equivalente a lo que vimos antes, pero con un capacitor medio que me perdí un poco. Lo que vimos antes en la clase anterior, Santiago, o te referías a lo que vimos en la primera parte de la clase de hoy? Tipo, antes habíamos hecho un análisis parecido cuando teníamos, ¿qué era? Si no me equivoco, Una bobina. una bobina. Sí. Y ahora la estamos viendo con un capacitor, en que vemos Sí. cómo se va cargando en el tiempo y cómo después se descarga. Claro. Pero me mareó un poco lo de la conservación de la carga. Debo hacer que activé hace poco la parte de... Bueno, no me acordaba ¿cómo se llama? El teorema de divergencia de Gauss para hacer, viste, la relación entre conservación de carga y de ahí. Y medio que ahí un poco me fui mareando y me perdí un poco con el resto. Está bien. Bueno, no quise hacer un lío de la conservación de la carga, solamente para explicarte que es distinto a la bobina. ¿Por qué es distinto? Porque en la bobina conectás todo, la bobina empieza a recibir corriente, pero nunca la corriente llega a cero. Fíjate, la bobina se empieza a oponer a que circule, a que aumente la corriente vía ley de Faraday y Lenz, y en un momento la bobina se carga de campo magnético, porque eso es lo que tiene la bobina, se carga de campo magnético, y ahí ya la corriente sigue siendo la corriente termina constante, una constante distinta de cero, o sea, circula la corriente, y después tu circuito quedó como si no hubiera más bobina. Acuérdate que la bobina lucha un tiempo y después ya se da por vencida y llegás a tu corriente estacionaria, siempre en el mismo sentido. Acá nunca, en la bobina nunca hubo que plantear que la corriente iba en un sentido opuesto, porque la corriente empieza a crecer, porque la bobina se opone,
pero una vez que ya la bobina se carga magnéticamente, o sea que desarrolla ya su campo magnético, ya estoqueó el campo magnético en la bobina, el flujo ya se hace cero, pues ya no aumenta más la corriente y no aumenta más el campo, y ahí la corriente se estabiliza. Acá lo que pasa es distinto. El capacitor te deja pasar corriente hasta que se carga. Cuando se carga el capacitor, track, te baja la caña y no te deja correr más corriente. Es distinta la situación. Entonces, para descargarlo a ese capacitor tenés que sacarle la carga que en un momento acumulaste. Ahí viene todo el planteo de para dónde va a fluir la corriente. Pero lo único que yo les mostré es, bueno, plantear bien la ecuación de Kirchhoff en la descarga para que te quede bien la cuenta y para ver efectivamente que la corriente va a fluir en el sentido opuesto a medida que se descarga el capacitor. ¿Y cómo se va a descargar? Se va a terminar descargando porque hay una resistencia, ¿no? O sea, un poco para interpretarlo, no hay ese cambio de signo que teníamos antes por la bobina. Claro. Y o sea, que vale Kirchhoff como lo estábamos planteando antes, y cuando sacamos la batería, la corriente se invierte. Tipo, claro, pega media vuelta. Pero la bobina con Kirchhoff no se llevan bien. Porque la bobina tiene un dB/dt, ¿se acuerdan? Ese dB/dt te dice ya que Kirchhoff, como lo solíamos ver nosotros, Kirchhoff, si hay variación del campo magnético, Kirchhoff no vale. Vale Faraday, que es como un Kirchhoff más generalizado, digamos. ¿Está bien? Entonces, Sí. Ahí más o menos me fui orientando. Ahí está un poco, bueno. Bueno, después repasalo, pero explicándolo a grandes rasgos, esa sería la diferencia. Que en un caso la bobina se opone hasta que ya no puede hacerlo, pues ya acumuló su campo, listo, te deja pasar toda la corriente estacionaria final, que no es cero, y después parece que la bobina no estuviera. Y porque además la bobina, viste, no tiene resistencia. Supusimos que la bobina no tiene resistencia. Y después, y en este caso, una vez que se cargó el capacitor, listo, se acabó la corriente. Y hay que descargarlo. Y por eso, al descargar, la corriente va a fluir en el sentido opuesto. Bueno. Ok, gracias. Bueno. Igual, tratemos de estar acá, vuelvan a las 5:55, así seguimos con la segunda parte. Bueno, tenemos, muy bien, vamos a grabar. Bueno, entonces, ahora vamos a juntar un capacitor, una resistencia y una bobina. Y vamos a ver qué pasa cuando están en régimen transitorio y están conectadas en serie. Entonces, bueno, vamos a acordarnos de algunas, ponernos de acuerdo con algunas reglas que ya hemos visto, pero bueno, nunca viene mal recordarlas. Entonces, si la corriente viene así por una resistencia, la diferencia de potencial es positiva cuando paso de la parte de aguas abajo a la de aguas arriba, digamos. Sería cuando voy en contra de la corriente, la diferencia de potencial en la resistencia es positiva. Cuando voy de la negativa a la positiva, la diferencia de potencial en un capacitor es positivo. Y en esta idea de hacer, porque de hecho varios libros plantean que Kirchhoff es aplicable también a las bobinas. Yo les había dicho que hay discusión sobre eso, pero que al fin de cuentas era lo mismo. Entonces, si uno quiere representar
ese segundo miembro en la ley de Faraday lo quiere representar como una caída de potencial a lo largo de la inductancia o de la bobina, la regla es esta: la caída de potencial en la bobina formal, digamos, como si estuviera trabajando con Kirchhoff, va a ser positiva si voy en contra de la corriente. Entonces, revisen bien lo que vimos en la clase anterior y simplemente esto es una ampliación, es más o menos es lo mismo que hemos venido diciendo hasta ahora. Muy bien, esta conservación de la carga en capacitor ya lo vimos, así que no necesito explicarlo de vuelta, salvo que haya otra duda y lo volvemos a ver, no hay ningún problema. Bueno, entonces, tenemos un circuito RLC en serie, y ahora no vamos a tener una batería, vamos a tener un capacitor cargado inicialmente, lo cargo de alguna manera, una bobina de inductancia, de autoinductancia L y una resistencia R. Entonces, vamos a ver qué sucede con la corriente cuando todo está conectado y entonces el capacitor se empieza a descargar. Entonces, lo que vamos a plantear es, bueno, va a estar inicialmente cargado, va a haber una diferencia de potencial y luego a medida que el capacitor se descarga, esta diferencia de potencial va a ir cambiando. Bueno, analicemos el problema. Supongamos que tiene una carga más Q en esta placa. Podemos hacerlo al revés, pero vamos a hacerlo de manera compatible con esta corriente. Entonces, una carga positiva más Q arriba y una carga negativa menos Q abajo. Entonces, en ese caso, como vimos para el caso de la descarga del capacitor, I va a ser menos de Q de T, simplemente porque la carga va a estar saliendo, cargas positivas van a estar saliendo de la placa con carga más Q, y en esa misma medida, en la medida en la que se vaya una corriente I, va a ir decreciendo la carga Q contenida en esa placa. Luego vamos a decir que, podemos decir que para un capacitor de capacitancia C o de capacidad C, la carga acumulada va a ser igual a la capacidad por la diferencia de potencial entre las placas. O sea que si cambia Q va a cambiar B. ¿Sí? B va a ser el voltaje entre estos dos puntos, lo cual equivale al voltaje entre estas dos placas del capacitor. Y ¿qué más? Y bueno, y Faraday lo podemos escribir como Faraday, o lo podemos escribir como Kirchhoff trucha, habíamos dicho, como Kirchhoff formal, dándole una caída de potencial a la bobina. Nosotros sabemos que no es así porque es simplemente el hecho de que el rotor de ella no es más cero, sino que es una cantidad que depende de la variación del campo magnético, pero bueno. Y en este sentido, en el sentido de la flecha azul, que es en el sentido de la corriente, vamos a tener V, porque pasamos del menos a más, entonces V va a ser positivo, menos RI, que lo paso para este lado y me queda más RI. ¿Por qué? Porque voy en el sentido de la corriente y ahí cae el potencial a través de la resistencia. Y de este lado me queda el término inhomogéneo de la ecuación de Faraday. Si la inductancia es L, voy a tener de este lado L por dIA de T. Fíjense en las clases anteriores, va a quedar, si tienen alguna duda, va a quedar muy claro, estoy seguro. Entonces, bueno, vamos a poner todo en función de V, no en función de la corriente. Vamos a poner todo en función de V, del voltaje entre estos dos, el voltaje en el capacitor. Entonces,
vamos a ver. El término... ¿qué vamos a hacer acá? Perdón, no me acuerdo. Si, entonces, DI es dQ de t, entonces, de acá yo puedo decir que DI a dt es la derivada, es menos la derivada segunda de dQ a dt, bueno, perdón, pongo dQ a dt es igual a c por b, entonces acá voy a tener para i, voy a poder relacionar i con la derivada segunda de b, voy a poder relacionar di a dt con v, lo voy a poder relacionar a través de esta expresión y de esta expresión. Entonces, acá va a quedar, si derivo q respecto de t, va a quedar menos i, entonces menos i va a ser igual a menos i igual a menos c por b, perdón, a c por b, y c por la derivada de b respecto de t, perdón, y di a dt va a ser igual a menos d derivada de q respecto de t dos veces, y eso va a quedar acá menos c por derivada segunda de b respecto de t dos veces. Entonces, bueno, va a quedar así al final, acomodando los signos, va a quedar esta expresión para b. Eso lo pueden hacer ustedes, no creo que haga falta que lo deduzca ahora. Pero la expresión queda así. Las ecuaciones para relacionar I, Q y B son estas, son todas estas. Así que van a salir, no se hagan problemas. Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? Esto se llama ecuación diferencial homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque no tiene término que no dependa de b ni de ninguna de sus derivadas. De segundo orden, porque tiene una derivada segunda, como derivada máxima, a coeficientes constantes. ¿Qué quiere decir coeficientes constantes? Que al lado de la derivada segunda de b respecto de t dos veces hay un 1. Al lado de la derivada de b respecto de t hay r sobre l, que es una constante. Y al lado de b, que es la función misma sin derivar, hay otra constante que es 1 sobre lc. Y que eso está igualado a 0. Entonces esto es una ecuación muy simple, que tiene una solución ya muy archisabida, y supongamos que los coeficientes que acompañan a la derivada segunda, el coeficiente que acompaña a la derivada segunda, imagínense que y es la función b corta que vimos, y prima quiere decir derivada primera respecto al tiempo, y segunda quiere decir derivada segunda respecto al tiempo. Entonces, para esta ecuación que está acá, entonces A vale 1, B es igual a R sobre L, y C es igual a 1 sobre LC. Entonces, bueno, entonces la solución de esta ecuación, que es el tipo de esta, ya les voy a mostrar cómo queda, es esta función de acá, y igual a constante 1 por e a la lambda t, coseno de mu por t, más constante 2 por e a la lambda t, seno de mu t. Bueno, ¿y qué es lambda y qué es mu? Bueno, lambda y mu son la parte real e imaginaria, ¿se acuerdan de los números complejos? Son la parte real e imaginaria respectivamente de, en el caso de mu es con mu mayor que 0, no es realmente la parte imaginaria, es el módulo, la parte imaginaria, de R. ¿Y qué es R? Es la raíz de este polinomio, del polinomio que se llama característico de la ecuación. Entonces, ¿qué es el polinomio? Es a por r cuadrado más b por r más c igual a 0. Saco las raíces de este polinomio, la parte real va a ser lambda,
y después voy a tener más menos y por el módulo de la parte imaginaria de las raíces de este polinomio. Y con eso construyo mi solución. ¿Sí? Si alguien no entendió algo, que me lo diga. Si no se acuerda lo de algo que se ve en análisis, normalmente me avisa. Bueno. Muy bien. Ok. Entonces, ya sabemos cuánto vale A, yo les dije, vale 1. Acá la B vale R sobre L y C vale 1 sobre L por C. Bueno, acá es C minúscula, por suerte no se confunde con la C del capacitor, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, con eso que yo les mostré, la solución general va a ser B de t es igual a E a la menos alfa. Alfa va a ser lo que pusimos en la otra diapositiva como lambda. A, una constante que se va a ir con las condiciones, que va a quedar con las condiciones iniciales determinadas. Coseno omega t va a ser la parte, el módulo de la parte imaginaria de la raíz del polinomio característico. Y después B por el seno omega t. Acá está. Entonces, menos alfa y más menos y omega van a ser las raíces del polinomio característico. Ahora bien, nosotros acomodando las condiciones iniciales, podemos quedarnos con una de estas dos soluciones. Entonces lo que vamos a suponer es que el voltaje en el instante cero, cuando empieza a correr el tiempo, el voltaje acá es máximo y ahí empieza a decaer. Entonces eso va a implicar que que nos saquemos encima este tipo, las soluciones que van con el seno de omega t. Entonces, dependiendo de cómo yo elija contar esto, el tiempo, yo voy a poder elegir cuál de estos dos términos, con cuál de estos dos términos, si me quedo con los dos o me quedo con alguno de ellos. Entonces nos vamos a quedar con esta solución. Es decir, vamos a suponer que en el momento cero el capacitor está cargado completamente y ahí se empieza a descargar. Bien. Entonces me quedo solamente con las soluciones, con esta solución, no con esta. Bueno, derivo B respecto de t y derivo B otra vez respecto de t, o sea, dos veces, y tengo estas dos expresiones. Simplemente derivé. Entonces, sustituyo esto y esto en la ecuación diferencial y voy a ver que voy a tener todo este choclo igual a 0. Todo esto está multiplicado por A por E a la menos alfa t. Entonces, háganlo ustedes con paciencia y van a poder simplificar este factor que aparece en todos estos términos. Entonces, fíjense, acá hay cosas que dependen del coseno de omega t, hay otro término que depende del seno de omega t, acá hay otro término que depende del coseno de omega t, otro del seno de omega t y otro del coseno de omega t. Y eso está igualado a 0. Quiere decir que todo lo que yo puedo reagrupar esto en un término que acompaña a coseno de omega t más todo otro paréntesis que acompaña el seno de omega t. O sea, agrupo este término con este, y este los agrupo por otro lado. Y si esto es 0 para todo t, para todo tiempo, entonces todo lo que acompaña el coseno de omega t tiene que ser 0 y todo lo que acompaña el seno de omega t tiene que ser 0, independientemente. Eso es por una característica que tiene el seno y el coseno, que son funciones, se llaman autofunciones,
y en eso es muy parecido a una base ortonormal en vectores. Entonces, si tengo el vector 0, si por ejemplo estoy en X en Y, el vector 0 tiene que tener componente 0 en X y componente 0 en Y. Bueno, de la misma manera hay funciones que sirven para proyectar otras funciones. Entonces, si tengo una función 0, lo que acompaña el coseno de omega t tiene que ser 0, y lo que acompaña el seno de omega t tiene que ser 0. Entonces, ¿qué me va a quedar de agrupar todo lo que tiene seno de omega t por un lado y a lo que acompaña seno de omega t igualarlo a 0? Y por otro lado, agrupar todo lo que tenga coseno de omega t e igualar todo lo que acompaña el coseno de omega t 0, me va a dar estas dos. Me va a dar primero esta ecuación de acá. Si agrupo todo lo que tengo seno de omega t, me queda que 2 alfa omega menos r omega sobre L igual a 0. Eso, de vuelta, ¿qué es? Yo junto esto, multiplico menos RL por omega seno de omega t, saco factor seno de omega t común afuera, y lo que está en el paréntesis que multiplica el seno de omega t tiene que ser 0. De ahí llego a esto. Y de ahí despejo alfa. Y tengo alfa, que es la primera parte de la solución. Acuérdense que la solución es esta, tiene una alfa ahí. Yo saqué alfa. Y alfa es R sobre 2L. Entonces ya saqué alfa. Fíjense ya desde ahora que si alfa vale, que si R vale 0, si no hay resistencia acá, si saco una resistencia, alfa vale 0. Fíjense eso es ya algo interesante. Ya vamos a ver cómo queda la solución completa, pero tenemos que desarmarla para poder entenderla. Por eso estoy yendo tan lento, paso por paso en esto. Si yo ahora agarro, ya agarré el seno de omega t, y todo lo que acompañaba el seno de omega t lo puse igual a 0. Ahora agarro todo lo que acompaña el coseno de omega t, que es lo más laborioso que quedaba, ¿no? Y lo igualo a 0, todo lo que acompaña el coseno de omega t, entonces me queda esta ecuación de acá. Entonces, pero yo ya sé cuánto vale alfa. Entonces, lo único que me queda de despejar es omega. Bueno, hay que trabajarlo un poco, pero se despeja omega y me queda que omega cuadrado, no me queda omega, me queda omega cuadrado, es igual a 1 sobre LC menos R cuadrado sobre 4L cuadrado. Entonces, acá no se puede hacer 0 cuando R vale 0. ¿Está bien? No es tan fácil como quedaba alfa. Pero fíjense que omega queda completamente determinado por el problema. Y no por las condiciones iniciales, sino que queda completamente determinado por el problema. Entonces, si yo tengo un circuito RLC con R y con L, con R y con L, ¿sí? Con R y con L ya saco alfa. Me queda determinado el alfa. Y con R, L y C saco omega. Entonces, fíjense qué pinta tiene esta solución. ¿Qué les dice a ustedes esta solución de acá? Es un coseno. El coseno hace sube y baja. Entre ¿No es un 1 y oscilador menos 1. armónico? Claro, va y viene. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, ¿sí? El coseno está corrido respecto al seno, entonces el coseno en 0 vale 1. Y está multiplicado por A, que es una constante, no me importa. Y al lado hay un exponencial de menos. Ahí está, Lucio, muy bien. Oscilación amortiguada, claro. Tengo ese factor a la menos omega t que me lo va planchando al coseno. Exacto. Como una oscilación amortiguada, exactamente. Es como un péndulo con rozamiento, ¿no? Bien. Siempre y cuando el alfa sea no nulo, ¿no? Si no me queda, si el alfa vale 0, acá me queda 1, me queda A coseno de omega t, tengo un oscilador armónico. Muy bien. Bueno, me alegra que lo pueden ir siguiendo.
Bien. Entonces estábamos viendo acá. Bien. Fíjense acá. El omega cuadrado tiene que ser real. Entonces, omega cuadrado no puede ser negativo. Entonces, eso impone una relación, una desigualdad entre LC y R, LC y R. Entonces, si tomamos, si usamos solamente el mayor que 1 sobre LC igual a mayor que, perdón, R cuadrado sobre 4L cuadrado, tenemos el caso de bajo amortiguamiento, es decir, que R está acotado por este valor que depende de L y de C. ¿Qué es lo que hago acá? Simplemente tomo el mayor que en esta ecuación, no saco el igual y entonces despejo R. Y R me queda menor que algún particular, hay una restricción, hay un particular valor que depende de L y de C. Para ese caso, a ver si lo tenía acá. Sí. Para el caso en donde hay esa restricción acá impuesta, tenemos esta expresión del voltaje. Entonces, acá queda omega, la raíz cuadrada de omega cuadrado, eso. Acá me queda el alfa, y entonces esta es la expresión con la que queda la oscilación amortiguada. La corriente va a ser menos C por dV de T, y va a ser esto. Va a tener ahora, como ya no reemplacé omega porque si no iba a ser un lío, pero al derivar aparece un omega que sale para afuera en la derivada, y después hay dos términos, que es porque, bueno, derivo primero esto y después derivo esto. Entonces, en conclusión, tanto B como I oscilan con una frecuencia omega t y son amortiguados por un factor E a la menos E a la menos alfa t sería. Bueno, ¿cuánto es la medida del amortiguamiento? Y bueno, ¿cuánto es la razón entre el factor, lo que acompaña a t en el factor de amortiguación, dividido lo que acompaña a omega en el factor de oscilación? Entonces, si alfa es mucho más grande que omega, no le voy a dar chance a que el voltaje o la corriente oscilen, que van a morirse rápido. Y al revés, si alfa es muy chico y omega es muy grande, entonces, o si domina omega por sobre alfa, entonces ahí lo que va a pasar con alfa va a ser que va a haber poco amortiguamiento y muchos periodos antes que termine de desaparecer la corriente y el voltaje llegar a cero. Porque justamente este término lo que hace es planchar todo para que llegue a cero como valor final, tanto del voltaje como lo de la corriente. Entonces, ¿por qué llega a cero la corriente? ¿Por qué llega a cero el voltaje? ¿Por qué uno toma tan natural que esto termine, que tanto voltaje como corriente termine en cero como valor final? ¿A qué se les ocurre? ¿No es porque se descarga por completo el capacitor? Se descarga, pero a la vez claro, porque está la resistencia. La resistencia va a ser la que se va a encargar de chuparle toda la energía al circuito. Ya vamos a ver qué pasa con la energía. Ustedes ya saben, porque ya les conté, que si hay capacitor va a haber almacenamiento de energía eléctrica.
en forma de carga, si quieren. Y si hay bobina, va a haber almacenamiento de energía magnética. Entonces, el problema es que si hay una resistencia, esta resistencia le va a empezar a chupar energía a las dos. Y al final te va a quedar sin energía para mover la corriente y para establecer diferencia de potencial. Entonces, mientras haya una R, va a haber un decaimiento. Fíjate que el decaimiento depende, el alfa depende de R. Si hay decaimiento y termina todo en cero, porque el R es el que está sacando la energía, que a su vez, ¿se acuerdan? I cuadrado por R va disipando en forma de calor. Bueno, bien, entonces en el caso en el que alfa es muy grande, bueno, lo que vamos a ver es que, la parte amortiguada va a dominar y puede ser que ni siquiera tenga una oscilación que ya me quedé sin voltaje y sin corriente. Ahora, si alfa es muy pequeño, entonces voy a poder tener muchas oscilaciones antes que la amplitud, tanto del voltaje como lo de la corriente, decaiga considerablemente. Y ahí está el caso que yo les contaba recién. Cuando alfa vale 0, cuando R vale 0, la frecuencia es 1 sobre la raíz cuadrada de L por C. Eso se pueden fijar en la expresión por omega cuadrado. Ponen R igual a 0 y van a llegar a esta solución. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, la solución esto se va a hacer 0, esto va a desaparecer, y esto se va a hacer 0, y esto va a ser muy cerca de 0. Entonces van a tener coseno omega t, seno omega t. Entonces I va a ir como seno omega t, y coseno, y el voltaje va a ir como coseno omega t. ¿Cuánto es el desfasaje entre el seno omega t y el coseno omega t? Un cuarto de ciclo, pi sobre 2. Si ustedes grafican el seno omega t, seno de omega t en función de omega t, y el coseno de omega t, fíjense que entre uno y otro hay una diferencia de un cuarto de periodo, que están corridos, las dos funciones están corridas un cuarto de periodo, es decir, pi sobre 2 en radian. Ahora se los muestro. Entonces imaginemos el caso muy poco amortiguado. Ese desfasaje va a ser cerca de pi sobre 2 en radianes. Y eso porque I va a ser más o menos seno omega t. Bueno, acá yo tendría que sacarme de encima el amortiguamiento, pero supónganse que lo hago chiquito, pero no tan chiquito al alfa, como para que haya un poquito de amortiguamiento. I va a ser más o menos, va a variar como seno omega t, mientras que V va a estar más o menos, va a variar más o menos como coseno de omega t. Entonces fíjense lo interesante que pasa. Entonces, lo que va a pasar va a ser que no va a haber forma de que esa energía, tanto eléctrica como magnética, se vaya disipada en calor. Eso es punto número 1. ¿Por qué? Porque lo voy a lograr, si el alfa es distinto de 0, lo voy a lograr, pero en un tiempo muy, muy largo. Entonces, si yo digo que el R es muy bajo, yo puedo decir, bueno, va a ir oscilando bastante hasta que finalmente la amplitud haya decaído considerablemente. Entonces, fíjense, veamos varias situaciones. Fíjense, si empezamos con un voltaje máximo, entonces el voltaje va a ser esto, tuk, 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 en el tiempo, ¿no? Tuk, 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 tuk. ¿Cómo va a venir? Va a ser un coseno que sale de 1, sale de un valor máximo en tiempo igual a 0, y va a tener un envolvente que va a ser E a la menos R sobre 2L por T. Bien, y la corriente va a estar desfasada, como le dije yo recién, de algo que está muy cerca de ser
pi sobre 2 en radianes. O sea, omega t igual a pi sobre 2. Entonces va a estar desfasada del voltaje. No es que cuando tengo un máximo de voltaje voy a tener un máximo de corriente, sino que el máximo de corriente va a llegar un poco después, un cuarto de periodo más tarde, aproximadamente. Entonces veamos situaciones 1, 2, 3, 4, como nos muestra acá, en las variaciones de B e I. La situación 1, fíjense cómo es el voltaje acá, va variando y cuando es máximo positivo, voy a tener el capacitor completamente cargado. ¿Se ve? Se ve que en la situación 1, V, que es el voltaje del capacitor, llega a un máximo. Esto es un máximo local, ¿sí? ¿Y cuánto vale la corriente ahí? 0. Cuando el voltaje, cuando hay baja disipación, cuando hay baja resistencia, bajo amortiguamiento, voy a tener, cuando el capacitor está completamente cargado, positivo, la corriente va a ser 0. ¿Está bien? En la situación 2, la corriente ahora va a ser máxima, porque ahora la corriente empezó a subir. El capacitor va a estar completamente descargado y el campo magnético va a ser máximo. Entonces, cuando la corriente es máxima, acuérdense por la ley de Biot-Savart, por la ley de Ampère, cuando es máximo el campo, cuando es máxima la corriente, va a ser máximo el campo magnético. Entonces, el capacitor se va a ver descargado y ahora acumulé toda la energía en la bobina. ¿Y se acuerdan cómo era la energía en una bobina? ¿Cómo se calculaba? Con la densidad de energía, ¿se acuerdan? Y la densidad de energía dependía de B cuadrado sobre 2 mu 0. Entonces, cuando se hace máximo el campo, voy a tener un máximo también en la energía magnética. Entonces, ¿qué pasó? Se descargó el capacitor y la corriente y la energía que inicialmente era electrostática porque estaba o eléctrica porque estaba acumulada en el capacitor, ahora en el caso 2 se descargó completamente el capacitor y fue a parar a la bobina. Fue a parar un poco menos porque ahora está el efecto de disipación que me está haciendo perder de a poquito la energía. Acá yo lo simplifiqué y no puse la resistencia. Si yo no pusiera resistencia, las amplitudes de B siempre serían las mismas. Y la amplitud de I. Entonces no perdería nada de energía y pasaría la energía sin perderse del capacitor a la bobina. Y vuelta. Ida y vuelta. Bueno, ¿me van siguiendo? ¿Hay alguien que no entienda lo que estoy diciendo? Yo me perdí un poco. Cuando se genera el campo magnético es el que vuelve a cargar al capacitor. Mirá, Santino. Fíjate en el movie este. Sí, lo estoy viendo hace un rato, pero es como va muy rápido. Sí, va rápido, no lo puedo hacer más lento, pero pensá en esto. Vos sabés, regla número 1 para la bobina. Regla número 1 para la bobina. La bobina va a tener un campo máximo magnético cuando la corriente que pasa a través de la bobina es máxima. ¿Estamos de acuerdo ahí, Santino? Sí. Bien, entonces cuando la corriente es máxima, el campo que va a generar la bobina va a ser máximo. ¿Cuándo es máxima la corriente? Cuando el capacitor se descargó. Eso es lo que me dice la solución que obtuve acá. Cuando el capacitor, fíjate que la línea sólida es el voltaje en el capacitor. Cuando el voltaje del capacitor pasa por 0, la corriente es máxima. O sea que cuando el capacitor se quedó sin campo eléctrico, porque se descargó, acá voy a tener un máximo de campo magnético. Es decir, cambié energía estoqueada en el capacitor por la misma energía, si no hubo disipación, si hubo R igual a 0, por la misma energía pero en forma de campo magnético. Ahí te das cuenta cómo la energía del capacitor
acumulada en carga fue a parar a la bobina en forma de campo. ¿Se entiende? Sí, sí, hasta ahí llegó. Hasta ahí vamos bien. Bueno, no es mucho más no es mucho más que contar. Lo único es que ahora vamos al revés. Porque primero viste que la corriente fluyó de acá para allá y cargó la bobina. Ahora, cuando vamos al punto 3, en el punto 3, la corriente vuelve a cero. La corriente baja, es positiva, corre en un sentido y pasa por cero. ¿Y por qué pasa por cero? Porque ya cargó el capacitor, pero ahora lo cargó en sentido opuesto. Entonces estaba corriendo hasta acá y después se descargó, se vuelve a cargar el capacitor en el sentido inverso. Y ahora el voltaje en el capacitor, en el punto 3, es el opuesto al que tenía en 1. O sea, volvió la corriente para el otro lado y me cargó al revés las placas. ¿Ves que cómo alterna la dirección de E? Va arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo. ¿Va? Entonces la corriente va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. ¿Y por qué eso no pasa cuando no hay bobina? O sea, ¿Eh? es el campo magnético el que genera ¿qué? No entiendo. No, lo que pasa es que la corriente circula hasta que llega a un valor máximo y después la corriente cambia de dirección porque le empieza a pedir, empiezan a traerse las cargas y vuelven al campo eléctrico y vuelven a los capacitores. Entonces se van pasando de uno a otro, las cargas. Perdón, la carga va fluyendo de una placa a la otra, así, track del capacitor. Va a haber un momento en donde la corriente es máxima y cuando la corriente es máxima se transforma en un campo magnético máximo, que justo coincide cuando el capacitor se descarga. Entonces, bueno, va y vuelve la energía de un lugar al otro, de la bobina al capacitor, del capacitor a la bobina. ¿Y qué es lo que mueve esto? Bueno, mueve la atracción de las cargas, que va y cargan en un lado y después cargan en el otro, y el campo magnético también va incrementándose y la bobina se resiste a la corriente, por eso demora. Bueno, son todos esos procesos compitiendo al mismo tiempo, pero balanceados, recibiendo uno la energía y entregándosela al otro y viceversa, sin perderse la energía porque estamos en el caso en donde hay muy poca amortiguación. ¿Y por qué las cargas nunca terminan de neutralizarse? O sea, yo siento que si tuviera un capacitor sin la bobina, pero está como abierto y con carga Q y menos Q, y después yo cierro el switch, es como que corre un tiempo corriente y después se neutralizan las cargas y ya está, y se murió el Bueno, circuito. pensá en la corriente, acordate que acá, acordate Santino, que cuando hablamos de corriente no hablamos de iones y electrones que se neutralizan y se transforman en neutros. Acordate que si se moviera la materia, esto esto se estaría moviendo. Pero en realidad lo que hablamos cuando hablamos de corriente es de electrones que van para un lado y para el otro, con el resto de los que se mueven por las bandas de conducción, mientras que los núcleos de los núcleos se quedan quietos, los núcleos de los átomos. Entonces lo que va y viene son electrones. Acordate que la dirección de la corriente es la dirección contraria a la dirección de los electrones. Eso fíjate cuando dimos la clase de corriente, cómo estaba definido. Pero no hay neutralización porque no es que se neutralicen, sino que producto de la diferencia de potencial que aparece, las cargas se mueven de un lado para el otro. Los electrones se mueven de un lado para el otro. ¿Está bien? O sea, perdón, estoy muy Dale, mezclado. dale. Pero si supuestamente llega un momento en el que el capacitor se descarga por completo y el Sí. potencial es cero, entonces ya no hay un potencial que haga que las cargas se muevan. Sí, pero lo que pasa es que acá no, pero ahora va a haber, cuando se descargó acá, hay energía acá. Entonces, acá lo que va a hacer es, va a haber
va a haber, cuando se descarga el capacitor, va a haber un máximo de campo magnético, y ese máximo de campo magnético va a pasar que va a seguir circulando la corriente, y esa corriente se va a volver a acumular. Es como, a ver, no es que una vez que haga esto la corriente va a dejar de fluir. No, voy a tener una corriente máxima que va a seguir y va a depositar la carga que venía de este lado, la va a depositar de este lado. No es que una vez que acá tengo carga cero, esto también va a quedar a potencial cero. No, esto va a pasar por un potencial cero, pero acá voy a tener un campo que va a hacer que se mueva la corriente. Entonces no voy a poder evitar volver a cargar el capacitor, porque el campo eléctrico que está manteniendo la corriente ahora va a ser el magnético. Ese es el problema. Si yo descargara esto y no estuviera conectado a nada, listo, está bien, queda descargado el capacitor. El problema es que esta bobina ahora está haciendo que siga circulando la corriente, y por lo tanto va a volver a cargar el capacitor y a la vez empezar a acumular carga de vuelta. Claro, ok, sí, está bien, ya entendí. Bueno, me alegro. Gracias. Me alegro, perdone si no se entendió bien. Y bueno, todo esto me olvidé de contar la parte 4, que bueno, es lo mismo que 2, pero inverso, en este sentido inverso. Entonces, como la corriente circula en direcciones opuestas, voy a generar un campo en un sentido y en el otro, de la misma manera que genero dos polarizaciones distintas del campo eléctrico. Polarizado para arriba, polarizado para abajo. En el campo magnético, polarizado para arriba, polarizado para abajo. Bien. Siempre hay disipación. No creo sorprenderlos con esto, sorprenderlos. Siempre va a haber disipación, así que este jueguito, esta oscilación siempre va a ser amortiguada, ¿sí? Bueno, entonces de ahí viene la figurita esta. Entonces, la inductancia del capacitor con baja disipación se pasan la energía. Entonces, si tomamos la energía como la energía, digamos, potencial gravitatoria, si quieren, lo que hace uno, por un lado, uno le pasa la energía a la otra, ¿no? Bien. Acá terminamos con transitorios. Así que transitorios tenemos una batería o no, que hasta que logra llegar a un estado estacionario, un circuito hasta que llega a su estado estacionario pasa por estos fenómenos que ahora estamos viendo. Antes los habíamos ignorado y ya sacábamos I y nos daba una I constante cuando hacíamos Kirchhoff. Bueno, ahora lo que analizamos es esos momentos transitorios, los momentos breves que ocurren desde que se pone todo en marcha hasta que llegamos a una situación en donde vale la ley de Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff para corrientes estacionarias. Pero todavía trabajábamos con corrientes estacionarias. Ahora vamos a empezar a ver, y esto es la última parte de la clase de hoy, qué pasa cuando tenemos corriente y voltaje alterno. Entonces vamos a empezar a ver hoy circuitos de corriente alterna, que es y voltaje alterno, que son los circuitos que tenemos, con los que tenemos relación todos los días en nuestra vida cotidiana. Un circuito de la casa es corriente alterna, no es corriente continua. Así que bueno, es un buen momento también para ver si quedó alguna duda de lo que vimos en la primera parte de la clase. Que quedó algo que no se entendió. Bueno, sigo entonces. Muy bien. Entonces, en lo que queda de la clase, vamos a empezar a ver un problema de corriente alterna y vamos a refrescar un poco lo que sabemos de números complejos. ¿Por qué?
porque resolver circuitos de corriente alterna es súper fácil con números complejos, no súper fácil, pero es mucho más fácil con números complejos que con números reales. Entonces, les recomiendo, si ya no lo hicieron, que revisen un poquito la notación de Euler de números complejos. Bueno, parte imaginaria, parte real de un número complejo, y números complejos también en coordenadas polares. Entonces, vamos a dar por sabido eso. Igual no me voy a meter mucho en grandes disquisiciones complejas, valga la redundancia, pero va a estar bueno que cuando revean esto, tengan a mano un poquito que recuerden un poquito lo de números complejos que seguramente han visto antes. Entonces, vamos a ver un circuito así, como el RLC, pero ahora vamos a imaginar que la R, la L y la C están conectadas a una fuente de voltaje, una fuente que en vez de proporcionar un voltaje constante, B0, epsilon le habíamos puesto E, ahora varía en el tiempo, con una frecuencia que está bien definida. Ese es el caso de nuestra red, de electricidad, que es con 50 Hz. Entonces, acuérdense, también refresquen la relación entre frecuencia y frecuencia angular. Cuando hablamos de coseno de omega t, omega es la frecuencia angular, se miden radianes por segundo, ¿sí? Y la frecuencia f o nu, como también se le nombra, está en hertz, y eso es omega sobre 2pi. Acuérdense de eso, que no es lo mismo omega que nu, no es lo mismo hertz que radian por segundo. Bien, entonces, nada más es esta la diferencia, y nada menos, porque lo que pasa es que agregar un término ahora que es dependiente del tiempo complica un poco la ecuación de Faraday, o la ley de Kirchhoff trucha, como habíamos dicho. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener por ley de Faraday, la integral del campo eléctrico de L sobre camino cerrado va a ser igual a la FEMA inducida, que es menos el flujo magnético, menos la derivada del flujo magnético. Bueno, entonces vamos a tener, recorriendo el circuito, vamos a tener el voltaje de la batería, variable en el tiempo. Vamos a suponer que la corriente fluye en este sentido, en un instante determinado, entonces menos I por R, entonces queda I por R así, queda el capacitor, porque se está cargando, entonces al recorrer de esta manera va a haber una caída de potencial, entonces de más a menos, entonces menos BC de este lado, entonces lo paso de este lado y me queda con un más. Y de este lado, y del segundo miembro de la ley de Faraday, me va a quedar la inductancia por dI a dt. Entonces, bueno, ya vimos, hasta ahora pudimos con mayor dificultad, con dificultad creciente, resolver la ecuación diferencial, pero ya esto se nos va un poco de escala. Entonces tenemos que encontrar una manera de resolverlo que no sea tan engorrosa. Tan engorrosa. Va a ser un poco engorrosa, pero no tanto. Entonces vamos a pasar como un universo paralelo al de los voltajes complejos, y vamos a pensar en lo siguiente. La FEM de la batería es B0 constante coseno de omega t. Eso va a venir de fábrica. La batería va a decir, tiene tanto hertz
da un máximo output de tantos voltios, bueno, yo ya tengo bien determinado cuánto vale V0 y cuánto vale omega t. Cuánto vale omega, perdón. Entonces, V0 coseno de omega t lo podemos ver como la parte real voy a elegir coseno de omega t. Si yo elijo medir el tiempo de otra manera, voy a poder hacer seno omega t. ¿Se entiende? Depende cómo cuente el tiempo, porque el coseno y el seno están desfasados en pi sobre 4. En pi sobre 2, ¿no? En el periodo sobre 4. Pero supongamos, para simplificar, que la FEM tiene esta función del tiempo. Entonces, ese V0 coseno de omega t puede ser visto como la parte real de este número complejo, en notación de Euler. Entonces, ¿se acuerdan lo que era e a la i omega t? E a la i omega t es coseno de omega t más i, el número i, la raíz de menos 1, por el seno de omega t. Entonces, esto es un número complejo que tiene una parte real que es V0 coseno de omega t y una parte imaginaria que es V0 seno de omega t. Entonces, la FEM de la batería va a ser la parte real de este número complejo que tenemos acá. Entonces, es eso lo que escribimos acá. La parte real de un número complejo se representa como re de lo que está adentro, y lo que está adentro es esto. ¿Bien? ¿Está ahí? Nada demasiado complicado. Entonces, vamos a tener que resolver cuánto va a valer la corriente. Esa va a ser nuestra incógnita. O las caídas de potencial en cada uno de los elementos del circuito. El capacitor, la resistencia y la bobina. Cuando resolvamos para la corriente también va a oscilar con omega t. Eso es lo que tendría que esperar yo, que oscile con la misma frecuencia. Entonces, pero le voy a permitir a la corriente que tenga un desfasaje de fase respecto a la batería. Entonces, que no oscile la corriente de la misma manera que la batería. Si phi me da 0, joya, las dos oscilan en fase. Pero si yo le doy un phi distinto, si me da un phi distinto de 0, esto va a decir que la corriente, como pasó en el caso anterior, la corriente no va en fase con el voltaje. Entonces le voy a permitir que tenga una diferencia de fase phi. Entonces, I0, la corriente, la voy a modelar como coseno de omega t más phi. Y eso va a ser también la parte real de una corriente compleja. Una corriente compleja. ¿Cómo se escribe, cómo se escribe el número complejo correspondiente? Es I0 por E a la I omega t más phi. Bien. ¿Y por qué tanto lío, César? ¿Por qué complicarse tanto? ¿No era que se iba a hacer más fácil? Bueno, mira, lo bueno es que cuando vos escribís I0 coseno omega t más phi, eso es la parte real de I0 por E a la I phi por E a la I omega t. Eso es lo bueno que tiene trabajar con complejos, que ahora una diferencia de fase yo la puedo considerar en el plano complejo como un factor, como algo que multiplica. Y eso es súper útil. Y desacoplé. ¿Ustedes se imaginan hacer el coseno de la suma? Es un lío. En cambio, en complejo, separo por un lado E a la I phi y por otro lado E a la I omega t. Y puedo sacarme de encima el I omega t, como ya vamos a ver. Entonces, por ese lado viene que es tan útil trabajar en complejo. Entonces, ahora, I0, que es real, es un número real,
por E a la I phi, esta parte que está acá, saco el D a la I omega T, saco esto. Esto es un número complejo, porque E a la I phi es coseno de phi más I seno de phi. Entonces, ahora yo junto esto y a esto le voy a llamar I tilde. Eso se va a llamar la amplitud compleja I tilde. Que es independiente del tiempo, fíjense, porque phi es la diferencia de fase, que yo le voy a suponer constante. Esa también es otra suposición, que la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente va a ser constante. Y este número va a ser complejo, pero va a ser constante. O independiente del tiempo, si quieren. Entonces, simplemente estoy reescribiendo esto. Entonces, escribiendo I tilde como esto, me va a quedar que la corriente real va a ser la parte real de este número. De I tilde por E a la I omega T. Hasta ahora, si se perdieron, después van tranquilos, se fijan bien en el video, ahora en las diapositivas que les paso y ahí lo reven. Pero es simplemente una definición. Bueno, evidentemente, si nos vamos a ir al complejo, vamos a tener que lidiar con derivadas de I, con integrales de I, así que vamos a tener que ver cómo se deriva y cómo se integra en complejos, ya que vamos a pasarnos al universo paralelo de los complejos. Bueno, resulta que es re fácil. Resulta que es re fácil derivar e integrar en complejo. Entonces, vamos a derivar en particular e integrar I tilde e a la I omega T. Este número de acá. Este número complejo cuya parte real es la corriente que queremos hallar. El voltímetro no me va a mostrar la corriente compleja, el amperímetro no me va a mostrar la corriente compleja, ¿está bien? El amperímetro me va a mostrar la corriente real, ¿sí? Pero pasamos por el plano complejo para poder resolver el problema más fácil. Bueno, fíjense, si trabajamos así, de esta manera, la derivada es una pavada. La derivada respecto al tiempo de I tilde e a la I omega T, como I no depende del tiempo, sale para afuera, y me queda la derivada de E y omega T respecto al tiempo, y eso es I por omega por I tilde E a la I omega T. Entonces, fíjense, la derivada de I tilde E a la I omega T es I omega por la misma función. Entonces, derivar la corriente compleja equivale a multiplicarle por I omega. Fácil, está bueno. Está súper bueno eso. Entonces, cada vez que haya derivada, yo agarro y multiplico por I omega. Es muy fácil. Y con la integral pasa lo mismo. Donde hay integral, hago lo mismo, integro. Como esto no depende del tiempo, sale afuera el I tilde. Entonces la integral de esto es bastante fácil, es 1 sobre I omega, I tilde, E a la I omega T. Entonces me queda como I dividiendo, como I me queda acá dividiendo, multiplico por I arriba y abajo, y me queda lo mismo. Entonces me queda I arriba, e I al cuadrado es menos 1, por eso aparece el menos, y me queda I sobre omega, E a la I omega T. Entonces, integrar la corriente compleja equivale a multiplicarla por 1 sobre I omega. Entonces, con una multiplico y con otra divido. Es súper fácil. Entonces, bueno, ahora en la próxima clase vamos a ver cómo se resuelve el circuito RLC con corriente alterna. Y con estas herramientas se va a volver mucho más fácil que si lo atacáramos analizando las variaciones o analizando las funciones reales propiamente dichas. Vamos a resolverlo en el plano complejo y cuando obtengamos I tilde por E a la I omega T le vamos a sacar la parte real y ahí vamos a obtener la solución para la corriente. Bueno,
yo diría que dejemos acá, porque ya es suficiente, pero lo que yo les propongo para que no nos atrasemos tanto es prepararles una clase asincrónica con la solución del circuito con alterna, para que ustedes la vean entre hoy, bueno, entre que yo la postee, perdón. Voy a tratar de hacerlo si puedo antes del fin de semana, y el miércoles que nos vamos a volver a ver. Entonces, de esa manera, ustedes no pierden tantas clases, porque venimos medio atrasados con las clases. Entonces yo se los grabo, ustedes lo ven, y yo les aviso. Si no lo puedo hacer, les aviso, pero esa sería la idea. Que ustedes ya vayan viendo cómo se resuelve el circuito en la alterna. A mí lo que me interesaba era darles estas reglas que son súper fáciles, pero que requieren un poquito de acordarse de qué iba esto de los números complejos. Entonces, bueno, yo voy a tratar de prepararles un video para que lo vean antes del miércoles de la semana que viene, y así seguir un poquito con circuitos de corriente alterna. Pero esta es la base para resolver el problema. Bueno, preguntas, dudas. Bueno. Espero realmente que aprovechen para ponerse al día con números complejos. Les digo, sale, es recordarse un poquito, y eso, y después los circuitos de alterna salen con un poco de trabajo, pero salen. Bueno, vamos con la gente de los prácticos, entonces. Yamila, ¿por ahí? Buenas, ¿cómo están?